Bueno, aquí estamos en el cuarto bloque de Demasiado Humano, programa número 3. Hoy es lunes 20, recuerden que hoy no es lunes 20 para nosotros que estamos grabando esto. Se supone que yo estoy en Bogotá, Colombia. Qué divertido, ¿qué estaré haciendo? Tomando café. Seguro, eso seguro. Grabando también algunas cuestiones para traer acá para Demasiado Humano, dando charlas, ¿sí? Se supone que ya di un par, hay que ver en qué estado estoy en este momento, con ganas de volver, seguro, extrañando, esperando para volver a la marcha del 24, donde estaremos una vez más, y bueno, qué semana, ¿no? Qué tiempos para, como decíamos desde el principio del programa, para volver sobre la cuestión de la memoria, que nos habla más de nuestro presente que de nuestro pasado, ¿no? Y eso tiene tanta actualidad en una semana como esta. Vamos con la sección Filósofos por Filósofos. Recuerden que es una sección que nosotros inauguramos dándole la voz a muchos pensadores argentinos, que no necesariamente son de la Facultad de Filosofía, aunque algunos sí, pero que entendemos que son voces que nos pueden habilitar a pensar y a recuperar a muchos de los filósofos así, no contemporáneos, ya estoy en cualquiera, muchos de los filósofos famosos. Me costó la palabra famoso, pero es como una especie de hemeroteca, ¿no?, de filosofía hecha por filósofos argentinos, que nos hablan de sus filósofos favoritos o estudiados o investigados y sobre todo nos invitan a leerlos, ¿no? Digo, nuestra intención es esa, es que nuestros colegas nos ayuden a poder acceder a toda una lista de filósofos a los que en general el público que no es de filosofía le teme. Por ejemplo, el filósofo de hoy es Michel Foucault. Y a muchos, digamos, los seduce la figura de Foucault, o manejan dos o tres ideas y les resulta como seductor empezar a leerlo, pero uno toma alguno de los libros de Foucault, sobre todo los primeros, pongamos uno de sus libros más famosos como Las palabras y las cosas, y si uno no es del palo de las humanidades o de las sociales, se pega justamente un palazo, porque es un libro de un intrincamiento, de un cripticismo, de una complejidad literaria importante, ¿no? Uno se puede quedar, es un libro fascinante que comienza con un poema de Borges, no con un poema, con una cita de un texto de Borges, que es el discurso de el idioma analítico de John Wilkins, y después hace un análisis Foucault de las Meninas de Velázquez, que es fascinante, pero de repente empieza a mezclar disciplinas tan dispares como la lingüística, la astronomía, la ciencia política, la ciencia de la época, ¿no? Entonces cuesta, ¿no? Uno quiere acceder a Foucault, pero no sabe cómo ni por dónde entrar. Pero bueno, trajimos a un especialista, bueno, no tanto un especialista, digo no tanto porque creo que su tesis sus investigaciones las hizo más en relación a Nietzsche que en relación a Foucault, pero sabemos que sabe mucho de Foucault. Hablamos de Gustavo Varela. Un aplauso para Gustavito Varela. No hay nadie, boludo, son las 9:10 de la noche de un viernes de mierda y estamos acá. Diego Vallejos, que aplaudió de onda, pero porque se quiere ir rápido. María, que está, digamos, ya hizo su columna y no le importa un comino nada. Y acá, escuchando del otro lado, está Gustavo Varela, con toda su gente, con todos sus amigos, y estamos siendo realmente poco respetuosos con la, bueno, acá me miran como, qué gana de decir pelotudeces. Gustavo es un pensador argentino, filósofo, profesor de filosofía. Mira, Gustavito, me prepararon tu biografía acá.
Nació en Boedo, es fanático de San Lorenzo. San Lorenzo es como un club que existe, un club de fútbol que existe en la Argentina. No puedo hablar yo con un pincharrata que viene de golpe en golpe. Es filósofo, ensayista y músico. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, presidente de la Comisión Directiva de la Facultad Libre de Rosario, donde dicta materias. También dicta el seminario virtual Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo, donde está ahora trabajando, y en la carrera de Ciencias de la Comunicación dirige todo un área, todos datos que no están acá, o sea, pero bueno, nada. Ha desarrollado estudios sobre los orígenes del tango desde una perspectiva filosófica centrada en los pensadores Michel Foucault y Nietzsche. Es guitarrista de los años 80, acompañó a Claudio Ledesma, hijo de Argentino Ledesma, tocó en dúo con el saxofonista Jorge Retamosa y compuso la música para varias obras de teatro alternativo, y conduce un programa de radio, Demoliendo Tangos. Lo pueden escuchar los domingos de 22 a 24 en la M750 con Guillermo Fernández, Luis Longhi y Federico Misragi. Y sus libros, ¿no?, que están buenísimos. Yo leí dos. Leí Mal de Tango, Historia y Genealogía Moral de la Música Ciudadana, y Tango y Política, Sexo Moral Burguesa y Revolución en Argentina, que editó el año pasado por Editorial Planeta. Gustavo Varela nos va a hablar de Michel Foucault. Gustavo Varela nació en 1962, año en el cual Foucault ya había publicado sus primeros libros más dedicados a la historia de la clínica y a la historia de la locura. Foucault nace el 15 de octubre de 1926 en Francia y muere el 25 de junio de 1984 en París a unos prontos 57 años. Hay mucho para hablar de Michel Foucault y de su biografía, pero vamos a concentrarnos en su obra y a preguntarle a Gustavo Varela a partir de qué texto se puede leer a Michel Foucault. El libro más claro que tiene Foucault para entrar es Vigilar y Castigar, que es un libro de la segunda época de Foucault, que es la de el análisis en torno al tema del poder. Vigilar y Castigar tiene que ver con la prisión, y ahí Foucault da una serie de pautas de un tipo de análisis que él llama genealógico, que es establecer las condiciones históricas de ciertos eventos para poder explicar las relaciones de fuerzas en un determinado periodo histórico. De eso se trata Foucault, es decir, de pensar la historia a partir de esas relaciones de fuerzas y qué es aquello que esas relaciones de fuerzas producen. La modernidad es un choque de fuerzas, para Foucault, digamos, la historia está compuesta de ese modo, y esas relaciones componen un sistema de verdad en el que las instituciones de encierro son primarias y las formas de disciplinamiento son la condición para la productividad de un Estado. Entonces la prisión, que de eso trata Vigilar y Castigar, es una de esas formas donde la gente es encerrada después de haber cometido delitos. El libro empieza con el suplicio, ¿no? El suplicio, que es la muerte cruel de un delincuente a manos de un verdugo en una plaza pública expuesto a todos. Foucault describe a partir de un relato de época, no recuerdo bien el año, pero relativamente cerca de la constitución de la prisión, como forma de castigo. Ese suplicio era tremendamente cruel, con aceite caliente en los miembros. Foucault se pregunta, ¿cómo pasamos en 80 años de ese castigo a otro que encierra a la persona, la cuida, le pone tratamiento psiquiátrico, le dan tratamiento médico, le dan una frazada, le dan un colchón, le dan de comer y lo ponen lejos de la visión de la gente? ¿Qué pasó? Normalmente eso se explica diciendo que evolucionó la pena o evolucionó la sociedad en nombre de un humanismo que hace que ya no haya grandes castigos, sino reeducación. Y Foucault dice no, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con un sistema económico, con la necesidad de que la gente esté viva para poder producir y consumir, y por lo tanto cuanto mayor cantidad de población tengamos mejor. Entonces es una entrada amable, curiosa, para entender a Foucault, y digo curiosa con esa cierta perversión curiosa que tiene el leer o el hablar sobre lo que ocurre dentro de las prisiones, ¿no? Hay como una cierta mirada, ¿viste?, rara ahí, que no necesariamente está investigando para poder salvar, sino investigando para poder ver qué es lo que ahí adentro ocurre. Tiene algo muy literario Foucault, que muy bien explica Gustavo,
que es que uno, digamos, está peleando discontinuamente siempre contra las historias oficiales que construyen una lectura siempre, digamos, tendiente a una especie como de superación o progreso del ser humano, ¿no? Como que este pasaje, este comienzo de Vigilar y Castigar, desde el suplicio, el personaje se llama Damien, al que Foucault toma textos de la época para mostrar eso que contaba Gustavo Varela, cómo lo torturan públicamente como ejemplo de la ruptura del pacto y de lo que le puede pasar a cualquiera en su lugar, cómo, digamos, en ese pasaje 75, 80 años después a la prisión más cercana como la conocemos nosotros, se lo lee como el triunfo del humanismo, ¿no? De la piedad o de un respeto por el ser humano diferente, cuando en realidad, y esto es lo que Foucault literariamente digo en el sentido de que está como mostrando algo oculto, ¿no? Como cuando uno lee una novela y en la novela empieza a encontrar que la historia que uno creía que iba para un lugar en realidad está yendo para otro y genera esa especie como de espasmo intelectual que es wow, o sea, cómo la novela me quiso llevar para la izquierda y en realidad me estaba ocultando una derecha que en algún momento irrumpe. Bueno, eso es Foucault. Foucault, digamos, se pelea contra esas visiones de la historia oficial y te muestra que lo que se puede bueno, no importa, que lo que se puede leer como un triunfo del humanismo es exactamente lo contrario, porque todo humanismo para Foucault manifiesta la construcción de una sociedad disciplinaria que construye la subjetividad de lo humano a su propio interés, y ese ser humano que se cree ahora libre y se cree respetuoso de los derechos humanos, en realidad no es más que un consumidor de sí mismo, digamos, que se cree en un lugar que está siendo mucho más, digamos, que está siendo útil a necesidades de otros, ¿no? Esto es muy fuerte en Vigilar y Castigar, la obra que nos propone Gustavo Varela para empezar a leer a Foucault. Le preguntamos a Gustavo si hay otra manera diferente, ¿es la única Vigilar y Castigar o se te ocurre alguna otra manera de conocer la obra de Michel Foucault? Gilles Deleuze, cuando muere Foucault en el año 84, al siguiente semestre, en el año 85, él da un curso que lleva, creo que no me acuerdo la cantidad de clases, pero creo que dura 1 año y medio el curso, a lo largo de todo el 85 y parte del 86, no estoy seguro de eso. Eso salió publicado ahora, las desgrabaciones de ese curso salieron publicadas ahora en la editorial Cactus, la primera dedicada al saber, la segunda dedicada al poder y la tercera dedicada a la subjetividad. Son 3 libros donde hay un Deleuze que habla sobre Foucault con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y además con una capacidad pedagógica extraordinaria que te permite entender la estructura básica del pensamiento Foucaultiano. Entonces, a partir de ahí, digo, yo en general no doy consejos de leer a otros que no sean los autores, salvo cuando los autores son muy complicados o engañadores, pero en el caso de Foucault, en su tipo de escritura, a veces puede resultar un poco más difícil de poder comprender. Entonces es un baño deleuziano para entender a Foucault y después Foucault en vivo, ¿no? Gracias, Gustavo. A mí me gusta, ¿sabes? Sin embargo, entrarle a algunos autores complejos a través de sus comentaristas. Lo que está claro es que si para leer a Foucault lees a Deleuze, duplicás el problema, ¿no? Porque ahora hay que leer a otro que lea a Deleuze leyendo a Foucault, que de hecho hay un montón de libros en ese camino. Pero es cierto que esta colección de 3 volúmenes que editó Cactus, que nombra muy bien Gustavo Varela, digamos, allana el camino. Ahora, aquel que no sabe un sorongo, nada de Foucault ni de filosofía y que quiere entrarle, bueno, se le va a volver un poco más complejo. Yo les recomiendo los cursos de Foucault, porque Foucault da cursos que son cursos coloquiales, con un lenguaje muy coloquial. Él los tenía bien, digamos, diagramados, a diferencia de Derrida. Derrida, saben que los cursos que él da los llevaba escritos y los leía. En Foucault hay mucha lectura, pero también hay mucha apertura.
Y es muy interesante porque uno lee esos cursos desgrabados como si estuviese presente en las clases de Foucault, también corregidos. Esos cursos los sacó editorial, no me acuerdo, una editorial argentina, no me acuerdo, no, editorial Pay 2, si no recuerdo mal. No, Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica editó esos libros y entonces son una manera muy amena de entrarle a Foucault, por ahí no a la teoría, pero sí a su escritura. Y si no, hay un montón de manuales, gente que sintetiza las ideas de Foucault. Están en los libros de Esther Díaz, hay un libro de Esther Díaz que se llama La filosofía de Michel Foucault, una docente argentina, filósofa argentina brillante. Es un muy buen libro ese para entrarle a Foucault. Hay un pequeño libro de Edgardo Castro que se llama Michel Foucault, que va haciendo una síntesis de su obra. Pero bueno, digamos, dialogamos con Gustavo en esto, ¿no? Gustavo dice, yo prefiero entrarle de frente a los originales. Son dos maneras, ambas válidas. Tercera pregunta, Gustavo Varela, sobre Foucault. ¿Por qué pensás vos que hay que leerlo a Michel Foucault? Me parece que hay una necesidad de leerlo porque básicamente lo que hace Foucault, la obra de Foucault, es un trabajo entre filosofía e historia. Foucault tiene que responder muchas veces que él no es historiador, que él es filósofo, y que su máxima preocupación es la verdad, que es la preocupación del filósofo. Y no una verdad universal, sino la creación de esas verdades. Entonces, Foucault toma algunos elementos de Nietzsche, básicamente la idea de genealogía, es decir, la idea de pensar en torno a las condiciones de posibilidad histórica, como dice Nietzsche, reconocer la tierra para saber cuál es el fruto que producen sus plantas. Entonces, Foucault trabaja mucho con la historia, de hecho sus análisis son muy históricos y busca documentos, archivos que tienen que ver con ciertos periodos y que le permiten ver algo. ¿Qué es lo que ve? Ve series, es decir, ve relaciones que son no complementarias, sino que son sucesivas o que son relativas unas a otras, ¿no? Y entonces el fenómeno de ver series permite componer una trama histórica o ver cómo determinada producción de una verdad, qué sé yo, la de la ciencia o la de la medicina, etcétera, ese tipo de explicación está ensamblada con otros aspectos que ocurren en la sociedad que hacen que nosotros hablemos de eso y veamos eso. Bueno, eso no ocurre todo, no vemos todo el tiempo lo mismo, ni hablamos todo el tiempo de las mismas cosas. Digo, las sociedades se componen con formas de ver y con formas de decir. Entonces, ese ver y ese decir es a través de un plano social, un plano de funcionamiento social, donde las cosas se relacionan unas con otras y que son muy heterogéneas, pero que se componen en sí mismas. Entonces, esa perspectiva histórica, que no es la clásica de pensar en términos de coyuntura y después hablar de algo, o de pensar en términos de causa y efecto, sino de pensar en relaciones. Esa es, creo, la gran cosa de Foucault. Entonces, por eso es posible relacionar la escuela con el hospital con la prisión y la prisión con la familia, y la familia con la fábrica, porque están compuestas en una misma trama discursiva y en una misma trama visual. Por eso la construcción de una escuela en el siglo XIX es igual a la construcción de una cárcel. Y los vidrios en las aulas de las escuelas del siglo XIX y del XX, por supuesto, también, son igual a las formas de visibilidad de la prisión. Es decir, son formas de disciplinamiento de los cuerpos a partir del encierro. Yo lo podría escuchar, pero años. Pero porque los que somos enfermos de la filosofía tenemos como esta especie de masturbación propia, ¿no? De seguir, y uno se escucha a sí mismo y escucha al otro hablando de lo mismo. Pero bueno, es genial. Gustavo aparte tiene lecturas de los filósofos como buen pedagogo que él es, que habilitan, digamos, formas de entrarle a estos pensadores que no son tampoco las usuales. Así como él reivindica de Foucault una mirada de la historia que no es la usual, él mismo cuando trabaja estos autores, ligando a Nietzsche con el tango, por ejemplo, digamos, nos propone recorridos diferentes. Última pregunta para Gustavo Varela, docente de filosofía argentino, sobre Michel Foucault, que es la pregunta que le hacemos a todos, que es ¿cuál es la actualidad de Michel Foucault hoy? ¿Cuál es
Gustavo, la aplicación o actualidad de Foucault a nuestro tiempo contemporáneo? Ese esquema que trabaja Foucault uno puede utilizar para poder pensar aspectos de la historia política argentina que no solamente tengan que ver con la prisión o no solamente tengan que ver con la historia de la salud, que hay ensayos, sino con otros aspectos. Yo lo he trabajado respecto al tango, es decir, de ver de qué modo se articulan determinados elementos en una determinada época histórica y permiten dar respuesta a cosas que de otro modo no están. Suponete que el tango tiene un origen prostibulario o la forma de bailar el tango originaria, ¿no? Que es procaces de cinturas reunidas y pelvis apretadas, digo, una cosa que a fines del siglo XIX era impensable. Bueno, eso lo explicás porque hay una trama vinculada a la sexualidad, que es lo que está ocurriendo en esa época, y que hay cantidad de prostíbulos, que hay trata de personas, que hay ensayos de criminología sobre sexualidad, que hay fotos de invertidos y travestis en los libros de criminología. Bueno, es decir, que hay toda una trama vinculada al sexo, que hay novelas que hablan sobre el tema, que hay tesis de doctorado que hablan sobre el tema, que no pasaban en 1850, empieza a pasar a partir de 1870, 1880. Bueno, el tango aparece ahí. Entonces eso te permite explicar más la procedencia del tango que decir que es la influencia la habanera o no sé. Porque vos lo ponés en el plano histórico donde nace. Y ahí está naciendo y ahí está pariéndose. Entonces por eso hay procedencia y no origen. Porque el origen supone un principio más metafísico, dice Foucault. En cambio la procedencia supone la articulación heterogénea con otros planos. Con Foucault podés explicar el tango, con Foucault podés explicar el fútbol, con Foucault podés explicar lo que se te canta. Con todas las categorías epistemológicas de la filosofía podés abordar lo que quieras y vas a recortar sobre todo una realidad que en general suele presentársenos con pocos matices y con pocos colores. La filosofía en ese sentido es multicolor, ¿no? Y habilita posibilidades en general dejadas de lado, pensadas como improductivas o como sin sentido o como poco demostradas empíricamente. Pero así son los dispositivos hermenéuticos, ¿no? O sea, este conjunto de categorías que uno puede tomar desde Platón hasta Foucault y analizar desde el amor hasta el paro docente, desde la creencia en Dios hasta el Día de la Mujer. Gracias, Gustavo Varela. Esto fue Filósofos por Filósofos. Es un placer escuchar a nuestros colegas argentinos hablar de los grandes filósofos de la historia. Nos vamos a nuestra última pausa escuchando Estás lejos por Prieto.